Cada vez que subimos una foto a nuestro celular, guardamos un archivo en Google Drive, escuchamos música en Spotify o vemos una serie en Netflix, estamos utilizando la nube. Y aunque muchas personas no lo saben, la nube ya es una parte central de nuestra vida digital. Para ponernos un poquito más en contexto, según datos recientes, hay muchísimas organizaciones del mundo, más del 90%, que están utilizando servicios en la nube de alguna forma. Son plataformas como Google, Apple, Amazon y Microsoft que también concentran la infraestructura en donde vive gran parte de nuestra información digital. Es decir, aunque no sepamos explicarla técnicamente, la nube ya está guardando hoy nuestras fotos, documentos, correos electrónicos, conversaciones y recuerdos. Así que si cuando escuchas que alguien habla de la nube y tú piensas en la nube que está en el cielo o que es algo súper lejano y complicado, hoy vamos a hablar de qué se trata realmente la nube, cómo es que forma parte de nuestra vida diaria y por qué utilizarla. Además, qué cuidados debemos tener para no poner en riesgo nuestra información. Soy Ilan Ortega y esto es Nuevos Hackers, el podcast donde hacemos la ciberseguridad comprensible para todos. Hoy nos acompaña Ricardo García, que si bien tiene estudios en mecatrónica y desarrollo de software, es experto y apasionado en seguridad de la información y ciberseguridad, además de computación en la nube. Tiene certificaciones y diplomados en informática forense y ciberseguridad, además de una maestría en ingeniería en seguridad de la información. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ileana, por invitarme. Estoy bien contento de estar aquí. Ya conozco tu podcast. Pues ya vi varios de tus episodios y la verdad es que bastante interesante este nuevo approach que tienes y pues intentando llegar lo más posible al público. Gracias, no, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos ahora en estos minutos que vamos a tener juntos todo el conocimiento que has adquirido en estos años. Así que me encantaría arrancar desde cero, te comentaba ahí, sin tecnicismos que no son necesarios para que todos podamos comprender bien y justo empezar a comprender qué es la nube, ¿no? Cuando hablamos de la famosa nube, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Dónde está toda la información que subimos? ¿Nos puedes contar un poquito para introducirnos al tema? Bueno, pues nube es un término que justo los ingenieros, bueno, hay varias teorías, pero la que más me llama la atención o la más conocida es que intentaron poner una terminología para decir, ok, esta es la comunicación o lo que nos mantiene conectados a todos. Entonces, dicho esto, es como tratar de identificar algo intangible o algo que no se puede ver, pero que nos conecta a todos. ¿Cuál es el trasfondo que hay detrás de la nube? Bueno, la nube es prácticamente tener lo que conocemos como computadoras, pero siendo más potente y siendo con hiperconexión. Es decir, nosotros ya no vamos a tener nuestra computadora normal, vamos a estar trabajando con computadoras muy, muy, muy potentes y ya no dependemos nada más de nosotros. Entonces, esto a nivel, digamos, infraestructura, que es todo el hardware, que son todo lo físico que nosotros no vemos, eh, pues es algo muy, muy, muy potente y que solamente ciertas organizaciones pueden proveer. Por ejemplo, hablamos de Google, hablamos de Amazon, hablamos de Microsoft. Todos ellos están pagando o están prestándonos sus supercomputadoras, sus supercentros de datos, y para nosotros es transparente. Nosotros nada más las utilizamos y tenemos el beneficio de que, por ejemplo, estamos siempre disponibles con un servicio, siempre podemos respaldar cosas y nos vamos protegiendo de cierta manera, y estamos utilizando pues sus servicios a cambio de un pago mensual, por ejemplo. Mm. Esto digo, es el simple término, o sea, tener algo 100% disponible y al ratito vamos a ir adentrándonos más en los beneficios que tiene la nube. No, y justo nos decías que solo como algunas ahorita nos pueden como brindar de esto, pero es justo por esto que mencionas, ¿no? De la gran infraestructura que se requiere para eso y que no cualquiera hoy puede pagar en día y por eso pagamos como nuestra mensualidad, ¿no? Por utilizarlo. Sí, es como si no todos tuvieran acceso a tener estas supercomputadoras, entonces ellos
para ellos es más barato rentarnos y también pues sacan su beneficio y para nosotros no vamos a poder tener supercomputadoras ni en nuestra casa ni en nuestras oficinas, además de que el mantenimiento es mucho más costoso. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, me prestas un poquito de tu infraestructura, yo te pago y estamos seguros y disponibles. Eso creo que disponibilidad y seguridad son dos de los principales pilares de la nube. Claro. Oye, ¿y otros ejemplos cotidianos que puedas darnos sobre el uso de la nube que la gente no identifica como tal? O sea, que a lo mejor has visto, ¿no? Que de repente no sabes que la gente está utilizando la nube. Bueno, la gente no sabe que está usando la nube, pero la está usando para igual que vayan cachando todos los que nos escuchan y nos ven, cómo usan la nube hoy en el día a día. Pues ahora todo está en la nube prácticamente. O sea, no se dejan de usar los entornos físicos on-premise, que para bajar un poco el balón, on-premise es cuando una empresa tiene sus propios servidores físicos, ¿no? No se dejan de utilizar, pero ya todas las empresas, o muy, 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 muy gran porcentaje de las empresas están usando la nube. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos, por ejemplo, en Spotify, en Netflix, en cualquier servicio de streaming prácticamente, estamos usando la nube. Cuando estamos en videojuegos, jugando, cuando estábamos tomando clases ahora en la pandemia, eh, todo prácticamente usa la nube. Cuando nosotros respaldamos un documento, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un Drive, en un Dropbox, en algo así, estamos usando la nube. Incluso por ejemplo, algo muy común es que quienes tienen un iPhone, pues vas a iCloud y respaldas, o quienes tienen Android, por ejemplo, pues bueno, van a través de Drive o cualquier otra aplicación. Otro muy popular es OneDrive, que ahora pues trabaja con entornos de Microsoft y pues muchas empresas que usan, por ejemplo, el Teams para platicar así teniendo una videollamada como la de nosotros, pues todo está en la nube. Entonces, hay un- se están haciendo procesos en la nube que nosotros no nos damos cuenta. Sería muy difícil que nosotros con nuestras computadoras lográramos esa conectividad y ese procesamiento tan alto. Pues no podríamos darnos abasto con ahora tanto procesamiento y tantos respaldos y tantos datos que nos exige la vida diaria. Incluso te podría decir, cuando pedimos un Uber, un Didi, Ujú. hay muchas cosas pasando por detrás en la nube. Sí, hasta los respaldos, ¿no? De WhatsApp también se quedan ahí en una nube, ¿no? Ahorita me Sí, acordaba. y hay algo bien padre, es que creo que también vamos a tocar el tema más adelante, pero nosotros tenemos beneficios, aparte de los respaldos, tenemos beneficios que son diferentes a que si nosotros tuviéramos nuestros datos en el celular, estos beneficios los hacen más seguros. Y bueno, parte de ello, por ejemplo, es la encriptación. Nosotros sí tenemos posibilidad de encriptar cosas en nuestro teléfono, pero técnicamente no lo haríamos, ¿estás de acuerdo? No Ujú, tendríamos como que todos esa higiene digital o esa capacidad técnica como para decir, ah, bueno, voy a encriptar esto por si me roban mi celular. claro. Entonces, para allá también hay muchos beneficios en cuestión de seguridad cuando adoptas la nube. Claro, y justo me gustaría preguntar eso, ¿qué diferencia hay entre guardar algo en el celular y guardarlo en la nube? Por ejemplo, hablando de documentos, hay algo muy padre que se llama sistema de versiones. Este sistema de versiones es uno de los beneficios también que tiene la nube. Por ejemplo, digamos que yo estoy editando un archivo de Word. Entonces ese archivo de Word ya no solamente voy a depender yo de si lo estoy guardando o no. Hay opciones, por ejemplo, de autoguardado. Oye, digamos que estoy trabajando y me tengo que ir bien rápido, se me olvida guardarlo, apago mi computadora. Como yo tenía el autoguardado, ese archivo ya está en la nube y ya está en una versión, digamos, antes de que tú cerraras tu computadora. Oye, se me hizo tarde. eh, ya no alcanza a guardar, pero el autoguardado lo cachó, cerré mi compu, me fui al carro y en el carro dije, sí, no guardé. Pero como estaba el auto guardado en la nube, mi archivo ya existe en un servidor, en una computadora grandota de Microsoft, Google, quien quieras, y ya está guardado a salvo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué otra cosa es diferente? Hablando de esos mismos archivos.
eh, nosotros tenemos el beneficio que no vemos, pero sí nos impacta de que hay replicación. Todas estas nubes tienen la posibilidad, como son muy responsables, o tienen que ser muy responsables, mejor dicho, hay quienes los regulan, hay quienes si no cumplen cierto estándar, pues les van a llegar con una multa, con un pago que tienen que hacer. Em, entonces, ellos lo que habilitan es pues replicación, ¿no? O sea, digamos que vamos a hablar de este mismo archivo que estábamos subiendo antes de cerrar la computadora e irnos al carro. Este mismo archivo es probable que no solamente viva en un centro de datos, no sé, en California, sino que también está replicado en otra región de, digamos, Estados Unidos o en otro país, o etcétera. ¿Esto por qué? Porque se tiene que cuidar muy bien, porque tú estás pagando una nube y estás, digamos, dando, o sea, cediendo la seguridad en cierta parte hacia ese proveedor. Entonces el proveedor tiene que responder. Eso es algo que cambia muy diferente en que tú tengas un archivo local en tu computadora, celular, etcétera, y que lo tengas en la nube. Vamos a resumir un poquito. Es tanto la disponibilidad como la seguridad. Entonces, digamos, ya si se te rompe el celular, si te lo roban, etcétera, pues va a estar en la versión correcta y va a estar a salvo, digamos. Entonces, Claro. ahora solamente con tu cuenta vas a poder acceder desde otro dispositivo, si es que te lo robaron, lo perdiste, etcétera, y lo vas a poder recuperar y seguir trabajando. Eso yo veo mucho esa bondad en la nube. Sí, no, y es un muy buen ejemplo porque justo, ¿no? Desde hace algunos años, pues por azares de la vida en empresas en donde empecé a trabajar que solo utilizaban, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Como la suite de Google. Habrá algunos, ¿no? Que digan, ay, mi empresa es así, o con Microsoft, ¿no? Que, bueno, pues todo lo haces en Word y ya está el auto guardado. O sea, para mí ha sido una maravilla porque eso que dices, o sea, lo de las versiones, era guardar y guardar y guardar y aparte era como de versión 1 que no se te olvidaba ponerle versión 2 y luego la versión 3 y terminabas en la N, y con esto pues ya es como una, ¿no? Y claro que de cualquier forma todos tienen como su historial de versiones en donde si de repente es colaborativo y que alguien le mueve, pues, bueno, vete a otra versión o qué hice ayer y entonces te vas a la versión de ayer, lo cual también es maravilloso, pero esta parte de que a todos se nos olvidaba guardar, ¿no? O se te iba la luz o se te acababa la pila y entonces se perdían todos los cambios, era un show y creo que hoy todos los que como yo trabajamos como en esta, pues sí, en estas plataformas, por así decirle, pues creo que nos hemos visto beneficiados de alguna manera y seguramente a lo mejor no captabas tanto que era en la nube, pero si estás escuchando esto y dices, claro, en mi empresa, ¿no? Que suele ser más por cuestiones laborales que se usa, pues bueno, estás utilizando la nube, ¿no? Y lo puedes utilizar también en tu casa porque pues al menos Google, Microsoft, pues los tienen también ahí en estos planes. Entonces, igual para ir resumiendo como esta intro, pues la nube realmente es una infraestructura real, o sea que nosotros no lo vemos, no lo tenemos, como decías, es imposible tener una infraestructura de ese tamaño y de ese costo y de esa capacidad en nuestra casa o en nuestra empresa, pero pues lo utilizamos día a día gracias a otras empresas que pues ahora sí que se podrá decir como que lo costean un poco en cuestión de las compras iniciales y nos lo rentan con estos pagos que se utilizan. Y ahora, pues igual me gustaría conocer un poquito más, bueno, creo que a todos nos encantaría conocer un poquito más, el por qué crees que se haya vuelto tan popular la nube en los últimos años. Bueno, Porque pues fue algo que nació y como que o sea, tuvo un tiempo de adopción, ¿no? Y hoy sí ya siento, como dices, todo mundo la utiliza. claro, de hecho la intención de hacer esta nube o de intentar esta nube está desde los años 50, 60, donde era casi imposible tener pues tu propia computadora. Ujú. Fue cambiando como esta adopción porque en medio pues se creó lo que es la virtualización, ahorita lo tocamos, lo que es el internet, hasta que ya fue tomando forma. Como cualquier tecnología pues fue cambiando, pero a ver, ¿por qué se adoptó tan rápido? Yo considero y también he visto mucho,
muchas lecturas y contenido de esto, fue más una necesidad. Entonces, nosotros ya no nos estábamos dando abasto con tantos datos, Ujú. eh, que pues un celular ya, por ejemplo, no te da la memoria para tener todos esos recuerdos que tú quisieras. Es decir, todo va aumentando y te va requiriendo más. Por ejemplo, si una cámara aumenta, si la resolución de una cámara aumenta, tú no vas a tener tan disponible o sea, tendrías que tener una memoria gigante pues para guardar todos esos momentos que tú quieres y realmente, ¿cómo se hace más cómodo al usuario? O sea, no le vas a poner a elegir, oye, cómprate tantos discos duros físicos para que guardes todos tus momentos, pues no. Entonces, digamos, si alguien tiene esa posibilidad de brindarte el almacenamiento, pues te lo va a dar. Entonces, esa es una, la masificación de los datos. Luego, dos, la conectividad forzada. Por ahí me tocó hacer un artículo en la escuela donde justo en la pandemia había mucha intención de hacer teletrabajo y la pandemia forzó, o sea, creo que fue alrededor de como un 80% de las empresas medianas grandes, que ya digamos un 40, creo que era 40-80, el 40 ya tenía la intención de hacer teletrabajo, pero se logró un 80, por ejemplo, gracias a la pandemia. Entonces fue propia necesidad también como de conectarnos tanto y de tener, oye, nosotros no podemos controlar, por ejemplo, qué dispositivos tiene cada persona, pero sí podemos tener un entorno potente, digamos, Teams, Skype, para tener videollamadas, que esté procesando pues en tiempo real y que nos pueda hacer cómoda una comunicación. Entonces, este es un segundo motivo. El tercer motivo, y creo que no van en orden de importancia, porque las empresas, a final de cuentas, lo que quieren es operar, ¿no? O sea, lo que quieren es estar, un e-commerce, imagínate, un e-commerce se cae y pues tienes pérdidas en segundos, mucho, mucho dinero. ¿Qué pasó ahora? Digo, no es por hacer como recordar un mal tiempo, pero ¿qué pasa cuando se cae AWS, por ejemplo? Se congela el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un malware o una dependencia que le pega a algo de infraestructura que sostiene al Internet? Se congela el mundo. Prácticamente dejamos de operar, dejamos de trabajar. Entonces, toda esta posibilidad de hacer todo más rápido, más conectado, con más disponible, hace que las mismas empresas digan, ok, yo nunca quiero estar abajo. Entonces, ¿qué pasa? Me contrato a un proveedor de la nube y este proveedor de la nube me va a prometer por algo que se llama, es como un acuerdo que se llama Service Level Agreement, que voy a estar disponible el 99.9% del tiempo. Obviamente no son perfectos, pero yo por medio de contrato digo, oye, empresa, te vendo el 99.9% de que tengas estos recursos disponibles y la empresa dice, ok, pues claro, yo quiero que mi negocio esté operando, que yo quiero que mi Uber esté disponible siempre para todas las personas, entonces te lo compro. Entonces yo lo resumiría en esos tres pasos. La data masiva, la disponibilidad del negocio eh, y que todos nos podamos comunicar. Entonces, esas tres son las que yo diría por qué se hizo tan popular y tan rápido la nube. Claro. Oye, y ahora, justo hablando de disponibilidad, pues hay pues no sé si decir si es dicho o regla, pero a lo mejor una buena práctica o tal vez ha mejorado y tú me puedes ahí decir, pero en cuestión de cuidar nuestra información. Entonces de repente te dicen, bueno, siempre ten tu información, ok, en tu equipo, pero también tenlo en otro lugar físico y entonces pues tenemos estas USBs o las otras memorias y aparte en la nube, ¿no? Como pues, si se te pierde la compu, pues ya lo tienes, o el celular, pues ya lo tienes como en otra parte física, pero pues si la otra se quemó, se mojó, las dos cosas se mojaron, pues ya también está todo en la nube, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el guardar las cosas en la nube frente a todo este dispositivo? Que ahorita creo que
medio, tal vez puede dar la respuesta en la explicación, pero pues no sé si tienes igual alguna otra ventaja que nos puedes contar. Pues bueno, imagina que sí, siempre es bueno tener nuestros respaldos físicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no, hay veces que no vamos a tener internet o digamos que nuestro entorno no va a ser 100% seguro. Por ejemplo, imagina que estás modificando un archivo y estás en un aeropuerto que tú no te quieres conectar a la red del aeropuerto. Eh, es inseguro o en una red pública, que yo recomiendo siempre que no se conecten a redes públicas porque no Ujú. sabes qué hay detrás. Hay muchos, muchos tipos de ataques que se pueden hacer a través de una red pública. Entonces, digamos, tiene sus beneficios siempre tener algo físico, pero, por ejemplo, se te pierde, igual lo que tú decías, se te pierde, se te quema, te lo roban, etcétera. ¿Cómo te conectas o cómo aseguras que puedes seguir trabajando, operando, pues, con un respaldo en la nube? O si de plano tú no tienes, ese día no te funcionó tu computadora, puedes acceder mediante otra computadora, nada más teniendo tu identidad, que es otro tema bien importante que debemos de tocar. Como la nube es algo que nosotros no tenemos físicamente y no estamos, por ejemplo, entrando a un edificio con nuestra huella, con nuestro permiso, no nos está un guardia checando, ¿cómo nos van a checar? Por medio de algo que se llama Identity Management. Entonces, ese es otro tema. Pero bueno, me desvié un poquito volviendo a la pregunta. Pues bueno, es ese beneficio, o sea, el beneficio de poder tener siempre disponible en cualquier dispositivo y pues poder tenerlo en tiempo real, ¿no? Creo Claro. que eso. Y creo que sí te va a llevar un poquito al otro tema, porque, pues bueno, creo que ahora sí viene la pregunta del millón de todos, ¿no? Porque creo que los miedos, como dicen, siempre suelen ser a las cosas desconocidas. Cuando no conocemos algo, le tenemos miedo. No conocemos la nube. Creo que la primera pregunta justo en miedo ¿es seguro guardar mi información en la nube? Entonces sí o no, ¿no? O sea, porque todo tiene riesgos, al final de Claro. cuentas. Es menos riesgoso, más riesgoso, es seguro, porque pues creo que también mucha gente, así como en el pasado era de que guarda tu dinero abajo del colchón porque en el banco te lo pueden, o sea, cuando empezaban los bancos y todo esto, en el banco se lo roban, en el banco pueden hacer esto, y la gente no sabía cómo funcionaba porque entonces ya no lo tenía en sus manos. Pues creo que pasa lo mismo con la información, ¿no? A ver, bueno, ¿qué tan seguro es si ya no la voy a tener en mi computadora? Esto, ¿no? De que pues tengo ahí información personal, información laboral, ¿es más seguro? ¿Es menos seguro? ¿Es igual de seguro? Mencionabas hace un momento también la responsabilidad de la seguridad de la información en la nube, si es de la empresa, si es mío, si es compartida. Cuéntanos un poquito más de, ahora sí, de, para irnos quitando miedos. Ok, bueno, es un tema que se puede ver de muchas maneras. Yo en lo personal sí considero que es mucho más seguro tener nuestros datos en la nube. Hay que, o sea, esto es como un debate que no voy a quitar yo y que no, o sea, no, o sea, ¿Qué va a seguir? tendría que ser como ver o sea, cada caso en específico, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen datos muy críticos y optan sí por tener ciertas partes de sus datos en la nube y otras en sus propios servidores. Estamos hablando de cosas muy, 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 muy específicas que dicen, ok, este dato o esto no quiero que viaje por internet, esto me lo voy a quedar yo voy a ser el responsable de mis datos. Pero, ¿qué pasa con nosotros los usuarios finales? Eh, bueno, los usuarios finales, pues realmente no, como que no tenemos tanta injerencia en este tipo de decisiones. Para nosotros, si yo pudiera hablar desde la perspectiva del usuario final, claro que es mucho, mucho más seguro tener nuestros datos en la nube, pues porque simplemente nosotros o no vamos a tener el conocimiento para cuidarnos como debe de ser, bueno, no todos, a nivel físico, a nivel infraestructura, a nivel cuidar nuestras computadoras, celulares, etcétera. Y hay alguien que sí lo va a tener que hacer a fuerza, que son las empresas. A estas empresas, al menos las más grandes y que tocan ciertos datos, tienen que estar regulados. Por ejemplo, si yo soy un proveedor de Internet, yo tengo que cumplir regulaciones si yo le voy a proveer servicios, por ejemplo, a una entidad financiera.
¿Por qué? Porque son datos muy críticos, o a una entidad de salud, un hospital, etcétera. Entonces, dicho esto, imagina que nosotros compartimos proveedor, podríamos empezar como a confiar en que estos proveedores, si tienen ese nivel de regulación que se requiere, pues al menos van a cuidar mejor nuestros datos que como nosotros lo haríamos en un principio, ¿no? No tendríamos, nos estaríamos cediendo esa responsabilidad hacia ellos. Esa es una parte nada más. Existe algo que se llama modelo de responsabilidad compartida y es algo que es bien puntual en la nube. ¿A qué se refiere este modelo de responsabilidad compartida? El proveedor de la nube se va a encargar de que tus datos estén a salvo en su infraestructura. Ellos tienen que cumplir muchas regulaciones desde, por ejemplo, dónde eligen poner su data center, que no se les vaya a inundar, que no se les vaya a calentar, que no vaya a haber un terremoto y que pues esos datos se echen a perder. Es decir, tú les estás pagando para que te lo cuiden muy bien, pero hay algo que ellos no pueden controlar. Y eso tiene más que ver con nuestra higiene de datos, con nuestra higiene de uso, y eso es, o sea, el modelo de responsabilidad compartida es eso, es precisamente delimitar hasta dónde los proveedores te pueden cuidar y dónde empiezas tú a cuidar. Entonces, simplemente hacer esa aclaración. Sí es muy seguro en cuestión de que van a estar a salvo tus datos, porque están regulados, porque es mucha potencia, porque hay muchos profesionales detrás, pero si tú no cuidas tu higiene de datos, tu higiene de uso, no va a ser, o sea, sí va a servir, pero igual vas a estar expuesto. Y justo con base en esto, pues, ¿cuáles podrías decirnos que son los errores más comunes que cometemos como usuarios cuando estamos utilizando la nube, para no cometerlos o evitar tratar? Bueno, pues muchos de ellos son, te digo, son riesgos tradicionales de cualquier tipo de computación, o sea, de computación tradicional. Muchos son iguales que los de la nube. Por ejemplo, si voy a compartir un archivo, pues fijarse bien qué tipos de permisos tengo de ese archivo. Si comparto, si solamente necesito que se vea cierta parte, que solamente se vea cierta parte, que solamente quiero que sea lectura y no edición, que solamente sea lectura. Oye, por ejemplo, voy a compartir un archivo que tiene un cierto dato que se puede usar de una manera no buena o maliciosa. Oye, o que tiene un poquito más de riesgo, pues sabes qué, le voy a poner caducidad al compartir. Oye, pues nada más es necesario que te lo comparta un día. Bueno, pues te mando un enlace que dure un día. O te lo mando nada más a las personas que lo requieren. Porque luego, para compartir, pues hay opciones de, oye, compartir a todos los que están en esta empresa, pero Ujú. no todos lo tienen que ver. O sea, no tu departamento, o sea, digamos que tú estás trabajando en un departamento de desarrollo, finanzas no tiene por qué verlo, porque tú no sabes si la persona de finanzas lo va a bajar a su computadora y luego a su computadora le va a pasar algo. Ujú. Entonces, algo también bien importante que debemos de entender, y con esto no quiero crear un miedo, simplemente crear conciencia, es la nube no es insegura, pero sí te expone más. Es decir, como hay muchas partes por donde te puedes conectar y con diferentes maneras, si tú no configuras bien un permiso, puede caerte un ataque por distintas maneras y tú no vas a saber por dónde. Entonces, eso, configurar bien los accesos. Otra, como nosotros anteriormente te decía, oye, nosotros nos conectamos a algo que no vemos por medio de una identidad. Entonces, esa identidad, digamos, no es como cuando tú estás en tu casa, que tú dices, oye, yo protejo mi computadora, mi puerta del cuarto, mi puerta de afuera me protege de que nadie la tome y me la robe. Acá no existe eso. Acá lo único que protege es tu identidad. Pero aquí es bien importante eso que se llama multifactor authentication. El multifactor es algo que potencia mucho tu seguridad, que es incómodo tal vez, pero que te va a ayudar a que no te suplanten tu identidad, no se conecten a un recurso que no es de ellos, o sea, un recurso no autorizado, digamos, que no se te filtre tu información. ¿Cómo se hace esto? Se hace con el multifactor,
es combinar dos cosas. Hay tres posibilidades: algo que eres, algo que sabes o algo que tienes. Entonces, combinar dos de estas tres cosas hace que tú puedas acceder probando que eres tú. A ese término se le llama autenticación. Cuando tú dices, oye, yo soy yo, ¿cómo verificas que tú eres tú? Ah, bueno, por mi iris, que es algo que yo soy, o mi huella, o mi cara, eso es algo que yo soy, y algo que yo sé, un password. Entonces, combinando esos dos, tú tienes la manera de probar que eres tú. O algo que tú tienes y algo que tú sabes. Por ejemplo, mi password, algo que yo sé, algo que tengo, un dispositivo físico. Por ejemplo, hay una USB que puede funcionar como algo, se les llama YubiKey, que es una llave externa, o una confirmación en el celular, o otra cosa física, digamos, que tú tienes y que no es parte de tu cuerpo. Entonces, digamos que combinando esas cosas, tú puedes confirmar esto que se llama autenticación. Autenticación, yo soy yo y pues te pruebo que yo soy yo y por lo tanto puedo acceder a esto que está en la nube, ¿no? Está la otra parte que se llama autorización, que también es súper importante aquí en la nube, que es, ok, ya confirmaste tu autenticación, es decir, quién eres. Ahora, la autorización es a qué tienes permiso. Entonces, configurar bien estas dos partes hace que tengas buena posibilidad de protegerte. Obviamente hay mil maneras de atacarte, pero con esto reduces mucho una superficie de ataque, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre recomendación poner multifactor, aunque sea incómodo. Y con multifactor yo siempre recomiendo poner, evitar, por ejemplo, los mensajes de texto. No es que sean inseguros, es que son más atacables. Bájense una aplicación, por ejemplo, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, que están basados en TOTP. ¿Qué significa TOTP? Es un password basado en tiempo. Es decir, oye, yo tengo mi password normal, pero a la vez voy a configurar que tengo que entrar a esta aplicación que tiene numeritos que están cambiando cada 10 segundos. Y si tú no pones exactamente ese numerito, tú no puedes probar que eres tú. Entonces, esa es la recomendación más básica. Eh, pero bueno, hay muchas, ¿no? O sea, también, por ejemplo, suscribirte nada más a servicios legítimos, porque también luego por ahí, ahora, por ejemplo, se ve mucho con los modelos de lenguaje o la inteligencia artificial que usamos para generar imágenes. ¿Realmente sabemos a qué nos estamos suscribiendo? ¿Realmente sabemos a quiénes les estamos dando nuestros datos? Y realmente la recomendación es, oye, ser bien específicos. Si no es algo como muy conocido o si es algo que de repente te puede dar cierta sospecha por cierto lado, pues mejor aguántate. Aguántate y obviamente hay maneras de saber si un servicio es legítimo o no. Pues sí, esas dos creo que son las más básicas. Obviamente no repetir passwords, tener passwords largos, le llamamos passphrase en vez de password. Sí, es que hay tantas que no sé ni por dónde empezar, pero yo creo que esas dos cubren como lo más básico. Claro, no, y quienes nos han escuchado desde hace tiempo creo que sabrán que a lo mejor como que siempre son las mismas recomendaciones, pero pues es porque siempre vemos que sigue siendo lo que más falla, ¿no? O sea, justo hace poco daba una charla con chicos que eran estaban estudiando data, como análisis de datos, y les decía eso que mencionaste, ¿no? O sea, se nos hace bien fácil cuando compartimos un documento, sobre todo creo que sucede en entornos laborales, el dar el link de compartir. Pero después de eso se pierde el control. O sea, ¿qué tal si la persona ya no lo tenía que ver? Me encantó esta parte que decías pues a lo mejor ponerle un tiempo. No he visto si en todas se puede, voy a investigarlo porque es un muy buen consejo, pero pues eso, o sea, les digo, pues da más flojera poner el correo electrónico,
pero son 2 segundos que te pueden ahorrar muchos riesgos después, ¿no? Que al final de cuentas digas, ya se salió de la empresa, pues le quito, ¿no? O ya no tiene que verlo, pues ya lo elimino. O los niveles que decías de permisos, ¿no? Tenemos el que lee, el que puede editar, el que puede comentar. Entonces también, ¿no? De repente es como de, bueno, pues todo, ¿no? Total no le va a mover, ya tiene el permiso para moverle a lo que quiera. ¿Qué tal si sí? O qué tal si esa persona no le mueve, pero la hackean y entonces se mete y ahí sí ya tiene información. O A sea, eso me son refiero. cosas, sí, que, como dices, o sea, nos da pereza, nos da flojera, piensas no va a pasar nada y en verdad si te fijas son 2 segundos en lo que escribes el correo electrónico o menos de 30 segundos, ya escribimos muy rápido, entonces, o sea, no quita ni un minuto ponerlo, pero nos da flojera y entonces esas cuestiones de flojera de poner el correo electrónico, de poner a quién lo compartimos, de activar el multifactor de autenticación que salva muchísimo las cuentas, es eso, ¿no? Lo que va a hacer la diferencia en cuestión de riesgos y como dices, ¿no? Si bien los proveedores, estas empresas, pues están cumpliendo con ciertas normativas para decir, bueno, yo hago todo lo que está en mis manos por cuidar la información de nuestros usuarios, siempre, siempre, siempre somos el eslabón más débil, no por nada el logo tiene justo como estos eslabones, porque el ideal es que no seamos el eslabón más débil o en medida de lo posible se evite. Muchísimas gracias ahorita por contarnos un poquito más, porque como creo que decías, ¿no? Es un debate, si es seguro, si no es seguro, creo que habrá muchísimos puntos, pero creo que definitivamente los hábitos que tengamos, la higiene que tengamos en cómo lo utilizamos, va a marcar totalmente la diferencia. Y entonces, yéndonos del lado de riesgos al lado de la prevención, ayúdanos nada más a ir retomando para que todos ahorita saquen lápiz y papel y vayan anotando qué cosas tienen que hacer, qué configuraciones mínimas de seguridad, o sea, mencionabas ahorita la contraseña, recuérdanos bien nada más ahí eso, mencionabas el multifactor de autenticación, igual si nos puedes otra vez hacer el reminder de qué es, cómo funciona, qué cosas, qué configuraciones mínimas deberíamos activar todos ya ahorita que se acabe este episodio. Bueno, pues sí o sí, la autenticación multifactor, que es algo que ya mencioné, y es algo que si tú, por ejemplo, si se llega a filtrar tu contraseña, nosotros no cuidamos, o sea, si cuando nos suscribimos a Facebook, a Pinterest, a YouTube, a la plataforma que tú quieras, obviamente hay riesgos del lado de la empresa que tú no controlas como usuario. Entonces, vamos a decir, oye, hackearon a Facebook, se filtró tu contraseña, la desencriptaron, ya está en texto plano en cierto foro de la Deep Web. La Deep Web, pues obviamente es otro tipo, vamos a llamarle como otro tipo de Internet, como más profundo, donde hay comunicaciones de todo tipo. Entonces, tú no controlas eso, tú no controlas que se filtre o no, pero sí controlas tener una capa extra que te avise, oye, ¿sabes qué? Se intentaron meter a tu cuenta a tal hora con tal lugar. A veces hasta te dice la IP. Por eso es tan importante tener este segundo paso, primera, para que te avisen que está pasando esto, porque muchas veces ni siquiera sabemos. O sea, nosotros, a lo mejor uno que está un poco más inmerso en este mundo, pues sabes cuando hay brechas de datos y estás buscando, ¿no? Pero si hay una brecha de datos, ¿por qué es tan importante poner el segundo factor de autenticación o multifactor? Porque imagínate que tú repites contraseñas. Entonces tú estás en Facebook, usaste una contraseña que se filtró, ya está ahí, y oye, tú estás en Pinterest y en Pinterest no le pusiste multifactor. Entonces un atacante ya tiene tu contraseña y ya tiene tu usuario, o sea, normalmente, ¿no? ¿Qué va a hacer? Como no tienes ese segunda capa de seguridad, se va a poder meter a Pinterest. Y en Pinterest a lo mejor tienes ciertos datos, ciertas fotos que pueden hacer que pueda pivotear a otra plataforma. Por ejemplo, la de Google, o sea, ¿qué cosas no tenemos en Google? Tenemos fotos, muchas veces tenemos manager de password, tenemos, si tenemos activada la funcionalidad de ubicación, en qué puntos hemos estado, si tenemos activadas las reviews,
en qué lugares hemos comido, nos hemos quedado hospedado. Si tenemos el calendario, pues prácticamente tenemos nuestra vida ahí. Entonces, siempre, 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 pero de los siempre, tener autenticación multifactor. Ahora, las contraseñas, que era la otra pregunta que me decías, ¿cómo se cuida una buena contraseña? Una buena contraseña es la cual no puedes romper tan fácil con poder de cómputo, es decir, adivinándola, haciendo mezclas de caracteres para que en algún momento le pegues. Para eso requieres cómputo, requieres un procesador grande y así. Entonces, entre más compleja sea la contraseña, es mejor para que no te hackeen por ese método. Hay otros métodos como los ataques de diccionario, que pues es prácticamente tener contraseñas comunes. eh, Ellos tienen listas con contraseñas comunes y si obviamente tú pones una contraseña común, ellos lo que hacen es nada más comparar tu usuario, ir poniendo contraseñas que tienen en sus diccionarios y al final pues va a tener un servidor una respuesta diferente que va a decir, ah, esta es tu contraseña. Entonces, ¿cómo te cuidas? Haciendo una frase que es una contraseña larga, compleja, que no se pueda romper con cómputo. Y esto no le va a gustar a la mayoría de la gente, pero no mezclar contraseñas con nada. Yo te puedo decir, yo tengo más de 100 contraseñas y no es que te las sepas. Existen herramientas como gestores de contraseñas, que vamos, también es un servicio en la nube o muchas veces no es en la nube, pero tú recordando una contraseña maestra y teniendo también este mismo multifactor para conectar, está medio revuelto, pero para conectarte a este gestor de contraseñas vas a poder recuperar tus otras contraseñas. Entonces, al igual, cuando usas un gestor de contraseñas, estas empresas también tienen la responsabilidad de decirte si los atacan o si los intentaron atacar y hasta qué punto llegaron esos ataques. Entonces, no tengas miedo de tener eh, tus contraseñas. Ya si te da mucho miedo, guárdalas en algún lugar físico que solo tú tengas acceso y no las repitas. Entonces, estos dos, siempre fijarte las opciones de configuración de compartir. Por ejemplo, ahora en WhatsApp, no sé si el público tenga tan presente, pero hay opciones hasta que en los grupos puedas ocultar tu IP, por ejemplo, en una llamada. Oye, que quién puede ver mi foto de perfil, pues nada más mis contactos. Oye, que quién puede ver si estoy en línea o no, mis contactos nada más. O quien yo decida. Hay muchas opciones también de exclusión que dices tú, ah, mis contactos menos este. Ah, bueno, sospecho de tal persona o así. No bajar cosas, o sea, no bajar software o servicios que no sabemos qué son. Yo, bueno, recomendaría algo también que es un poquito incómodo, que es tratar de no guardar contraseñas en los navegadores. ¿Por qué? Porque pues también te pueden atacar por ese lado. Hay ataques directos al navegador. Usualmente para cuidarse de esto o de los riesgos en la nube, como usuarios finales, es un poco similar a lo que ya existe en la computación tradicional. Entonces, como usuario, pues yo pondría, pues más que nada, cuidar tu identidad, o sea, cuidar a dónde te suscribes, qué datos proporcionas, qué subes. Sí, sí, claro, o sea, consejos básicos mínimos y la verdad es que creo que son esos, o sea, te digo, yo sé que para todos van a ser como súper repetitivos porque casi creo que en cada episodio decimos los mismos, pero es que son, ahora sí que por los que seguimos cayendo todos y por los que nos siguen hackeando, ¿no? Como decimos que me hackearon, pues a ver, o sea, tenías la misma contraseña en todo, tu contraseña estaba bien chiquita, era bien fácil, no la cambiaste con frecuencia, ¿no? Ahorita que decías esto de las brechas, o sea que de repente si a una empresa tiene un incidente y la hackean, a lo mejor no nos enteramos, tú mencionabas, bueno, quien está a lo mejor como en ese trabajo y en ese ámbito, pues está más enterado de, pues ya hubo una brecha, entonces tengo que hacer esto, ya saben qué tenemos que hacer. La verdad es que ahora sí que los mortales no estamos como tan atentos de esas noticias, pero si tenemos esta higiene, este hábito, que ojalá y sea hábito de este nuevo año, de estar cambiando las contraseñas cada cierto tiempo, pues bueno, también estamos reduciendo como estos riesgos, ¿no? Y algo que mencionabas y ahorita me metí a checar súper rápido porque creo que también es otra cosa del multifactor de autenticación. Desafortunadamente, no hay como no sé si llamarlo lenguaje estándar entre las plataformas,
Y también no todas las plataformas, ahorita que hablabas de desarrolladores, pues lo aplican bien, ¿no? En cuestión de estos factores de autenticación. Entonces, si ustedes ahorita se van a cualquier cuenta, lo pueden encontrar en los ajustes, en la configuración, en tema de seguridad y privacidad es donde suele estar. Algunos lo encontrarán como multifactor de autenticación, en algunos como doble factor de autenticación. Ahorita me metí rápido a LinkedIn y dice doble factor de autenticación. O luego utilizan estas abreviaciones, que para usuarios pues está horrible porque si bien ni siquiera entiendes el término, pues menos vas a entender qué significa una abreviación. Entonces lo ponen como 2FA de dos factores de autenticación, doble factor de autenticación, o MFA de multifactor de autenticación, porque también estoy segura que en plataformas así como Facebook, Instagram, así, lo he visto abreviado. Y al final de cuentas, como dices, todo, o sea, todas las plataformas están utilizando la nube, ¿no? Toda nuestra información está en la nube y pues suele ser como ahí, pues un consejo de seguridad que de repente a lo mejor no vas a saber en dónde activar. Bueno, pues están estas diferentes formas en que lo mencionan todos, pero como menciona Ricardo, pues es súper importante el tener presente que lo debemos tener activado, ¿no? Y porque es bueno, pues es parte de nuestros hábitos y parte de, pues, la manera en la que nosotros metemos esa protección, ese candadito extra a nuestra información. Y es bien fácil, o sea, las mismas plataformas, cuando, o sea, tú puedes googlear, oye, ¿cómo poner MFA o Multifactor Authentication en Google, en Facebook, en Instagram, en, sí, en todos los servicios que tú creas? Es bien fácil, hay videos de YouTube, hay muchos desarrolladores perdón, creadores de contenido que lo están subiendo porque pues sí es un riesgo muy importante. Al WhatsApp, se me olvidó mencionar esto, siempre hay que ponerle el PIN porque WhatsApp es algo que mucha gente usa. Entonces, ha habido diferentes tipos de ataques, hubo incluso ataques que se hacían al buzón, que es decir, cuando tú querías recuperar tu contraseña de WhatsApp y no contestabas, o sea, no le ponías la opción de mandar por mensaje, le decías, oye, por llamada, mándamelo. Un atacante podía hacer que tú no contestaras esa llamada y te lo mandaba al buzón. Ese atacante entraba al buzón y te bajaba el código. Entonces, con ese código, pues daba la cuenta de alta y pues se ponía él sí activaba el multifactor, entonces tú ya no puedes recuperar la Ajá, cuenta sí. y pues se ponían a extorsionar gente. Entonces, yo siempre, otra recomendación que digo es siempre piensen del lado, yo le digo siempre el lado malandro. Entonces, siempre piensa del lado malandro, siempre desconfía de las cosas, porque créeme que va a haber alguien dispuesto a hacer ese daño y en busca de generar dinero, que se va a atrever y que si tú no estás preparado en ese momento, muchas veces no te van a poder proteger. Yo eso es algo que me duele mucho. Hay veces que la gente llega conmigo, oye, ¿me ayudas a recuperar? Y ya veo el contexto y digo, oye, pues yo te puedo ayudar hasta aquí, pero hasta aquí dependes de si te contestan en la plataforma o no. Saber también que todo lo que entra a Internet ya no es parte de tu propiedad, ya es algo público y teniendo esta hiperconectividad de la nube se sale de control. Entonces, siempre que vas a subir algo, piénsalo dos veces, piensa a quién puedes afectar, piensa si es algo que debería de estar en la nube, si es algo que tiene datos confidenciales que son tuyos o de una empresa o de una escuela, etcétera. Entonces, simplemente tener en cuenta este riesgo. Creo que más que mencionar herramientas, sí te puedo mencionar algunos gestores de contraseñas, por ejemplo, LastPass, Bitwarden, que es open source y es gratuito. Eh, ya te he dicho los de multifactor, que es Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo mencionar? Así bien rápido. Eh, creo que esas cuatro son las como más comunes. A veces quiero hablar tanto porque hay tantas maneras de protegerse, pero pues esto creo que es lo más básico. Sí, no, o sea, la verdad es que por eso, afortunado o desafortunadamente, no se acaban las temporadas de esto, porque hay muchísima información y diste, creo que el mejor consejo para cerrar, ¿no? O sea, piensa, bueno, en tus palabras, piensa Qué como malandro. malandro, pero piensa como hacker, o sea, al final de cuentas,
y lo mismo, ¿no? Por eso esto se llama nuevos hackers, porque al final de cuentas creo que un hacker es alguien creativo que se las va a ingeniar para lograr algo. Entonces, Claro. si tú piensas y te conviertes en un hacker, o sea, no quiero decir que seas un hacker malo, sino pues justo un hacker ético para cuidar tu información simplemente y para cuidar la de tu familia o la de tu empresa, pues todo puede cambiar, ¿no? Porque ya entonces empiezas a ver de manera ingeniosa, de manera creativa, otras formas en las que podrías tener riesgos en tu casa, en tu información, en la información de la compañía, y pues por lo mismo puedes reducirlos, ¿no? Puedes estar mucho más consciente de cosas que pueden pasar y entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que pase o para al menos dificultársela más, ¿no? Creo que de repente, como dices, ¿no? Son súper astutos, son súper creativos, cada vez más con inteligencia artificial, muchísimo más, pero pues lo mismo, ¿no? Entonces, pues tú también utilizas la inteligencia artificial, si ya no eres nosotros millennials que buscamos en Google cómo se hacen las cosas y lo buscas con ChatGPT y le preguntas a quien quieras, pues úsalo para eso, ¿no? Oye, ¿cómo activo el multifactor en Twitter? ¿Cómo lo hago bueno, ya no existe Twitter, en en WhatsApp, ¿no? Los consejos que nos decían. Me dijo del PIN, Ricardo, ¿cómo lo pongo? Entonces, ve poniendo todo eso porque te prometo que siempre va a ser mucho más fácil prevenir. Y es bien complicado recuperar y luego vemos mucho, estoy viendo también mucho ahorita en TikTok como estas estafas de yo te ayudo a recuperar tu información y es otra estafa más en la que la gente está cayendo, ¿no? Así y paga y pues claro que no hay manera, o sea, es de repente muy complicado lo que decías, oye, yo puedo hasta aquí, ya depende de otra cosa, es muy, muy complicado, entonces es mucho más fácil y en serio, te digo, ni un minuto te quita el poder reducir los riesgos con la prevención, ¿no? Siendo como mucho más conscientes de todo lo que podría pasar. Oye, y aprovechando, digo, sé que nos extendimos, pero quiero aprovechar a tu audiencia, porque siempre hay como una mentalidad que me gusta como transmitir, y es esta mentalidad de que mucha gente dice, ay, si me hackean a mí, yo no tengo nada que esconder, yo no tengo datos, yo no tengo... No, sí tienes datos y tienes o familia o cercanos o un punto a donde puede pivotar un atacante que créeme que si te pones a pensar, te lo juro y te lo firmo, que vas a querer proteger a tus seres queridos. Entonces, cambiar esa mentalidad de decir, oye, yo no tengo nada que esconder, yo no tengo, no, sí tienes y sí va a haber maneras en las que te pueden o extorsionar o filtrar o hacer algo. Esa es una. Y la segunda es tener la mentalidad de a todos nos van a intentar hackear, a todos nos van a hackear en cierta manera, simplemente a las empresas, a las personas, simplemente es cuando me hackeen, voy a estar preparado para responder y la respuesta siempre tiene que ser, al menos eso creo. O sea, no, tú no vas a ver cuándo van a filtrar tu contraseña, pero cuando te la filtren, vas a ver un inicio de sesión y tú vas a decir, ah, tengo multifactor, cambio mi contraseña, la pongo más compleja, veo, hay páginas, de hecho también esto creo que es importante ponerlo ahí, por ejemplo, Have I Been Pwned, es una página muy común en la cual tiene una base de datos de brechas muy amplia, Intelex, por ejemplo, tú puedes checar todas estas plataformas y checar si ya te filtraste o no. Ahora sí, ya. Porque solamente quería dar ese mensaje porque siento que es urgente. Sí, claro, no, totalmente. Muchísimas gracias por compartirlo. Y pues bueno, a todos, hoy entendimos que la nube no es algo lejano y sobre todo no es algo exclusivo de expertos, porque creo que luego esa es la excusa, decir, yo no soy experto, yo no soy de TI, no me incumbe. La realidad es que hoy está en nuestra vida diaria, está en nuestras fotos, en nuestros recuerdos, en nuestro trabajo, en nuestras conversaciones. Y bueno, justo según IBM, el 83% de las filtraciones de datos están relacionadas con errores humanos, no con fallas tecnológicas. Así que la nube puede ser una gran aliada o una gran vulnerabilidad dependiendo cómo la utilicemos. Tenemos que estar súper conscientes de eso. Y bueno, con todo esto, así como la tecnología, no se trata de dejar de utilizarla, sino hacerlo siempre con conciencia. Hay que entender que nuestra información no flota en el aire, como podríamos pensar cuando vemos una nube, sino que vive en sistemas reales que hoy pues están
tratando de blindarse siempre y actualizarse para cuidar nuestra información, pero depende mucho de nosotros el que sí pueda estar más protegida. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias por toda esta información que nos diste. Espero que sea súper útil para todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias a ustedes también por estar en este episodio de Nuevos Hackers. Y si este episodio te ayudó a entender mejor la nube, compártelo con alguien que aún piensa que todo está en el cielo o que no es ingeniero, entonces no tiene por qué saber cómo se utiliza ni qué es. Recuerda que la tecnología y el tema de ciberseguridad no se trata de miedo, se trata de entender todo lo que sucede para poder tomar el control y cuidarnos mejor. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos. Muchas gracias.